Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Renovación, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el Espíritu Santo nuestra guía y la palabra de Dios nuestra norma de fe y conducta. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este culto de adoración de este domingo, 17 de mayo del 2020. Es grato saludarles y entrar hasta sus hogares. Y también quiero invitarles en esta mañana a que me acompañe en la lectura del Salmo 23 en sus pantallas. Va a aparecer el versículo, así que vamos a darle lectura a la palabra de Dios y así vamos a iniciar este culto de adoración a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, en la versión de la Biblia NBI, dice lo siguiente: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Eso dice la palabra de nuestro Dios. Y yo quiero felicitarles porque amamos a un Dios que cuida de nosotros. Vamos a orar para poner este culto en las manos de Dios y luego vamos a cantar 2 alabanzas para gloria y honra de nuestro Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento queremos darte gracias porque podemos reunirnos a la distancia y podemos unirnos para adorar tu glorioso nombre. Señor, pido que cada corazón que hoy nos está viendo pueda, Señor, también adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios con nuestro hermano Germán Portillo. Amén. Es el tiempo, iglesia, en que queremos alabar al Señor. Así que es el tiempo en que tú y yo debemos entrar a la presencia del Señor en alabanza, porque es bueno que le adoremos. Y en este tiempo queremos decirle al Señor que Él es nuestro pastor. En el Salmo 23 lo tenemos muy claro, que mi pastor ya lo leyó. Sabemos que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él nos hace descansar en pastos delicados y nos lleva a aguas de reposo. Por lo tanto, Él conforta nuestra alma. Así que con todo el corazón vamos a alabarle a nuestro Dios y vamos a decirle que le amamos y que le reconocemos por quién es Él, porque Él es nuestro hermoso pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, conforta
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, y nada me faltará. Alabado eres, Señor Jesús, y porque tú eres bueno, Señor, y porque para ti siempre es la misericordia, Señor, te cantamos cada mañana al despertar con el corazón, porque dice tu palabra que te busquemos de mañana, y porque dice tu palabra que cada día tiene su propio afán. Así que te alabamos y te decimos que tú eres bueno, Señor Jesús. Iglesia, alábale al Señor con el corazón, alábale ahí donde te encuentras en este momento, y dile al Señor que Él es bueno y que su misericordia es para siempre su misericordia. A ti te alabamos, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Gracias, Padre, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, porque te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sabemos que tú estás sentado en el trono, Señor, y ahí te queremos alabar, Señor, con toda humildad de corazón. Te reconocemos y te decimos que tú eres bueno y que tu justicia es eterna y es para siempre, Señor. Nos deleitamos en tu amor y tu verdad, Señor. Ahí queremos caminar, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me
sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Señor, por tu hermosa fidelidad con cada uno de nosotros. Y aún en tiempos difíciles y de crisis, Señor, tú nos guardas y nos bendices, porque tú eres fiel, Señor, y verdadero y genuino, Padre. A ti sea la alabanza y la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Alabado eres. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo para mí saludarlos a través de este medio y compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban un fraternal abrazo de parte de todos los que hacemos esta transmisión. También recibo un abrazo de mi familia. Queremos decirle que les amamos en Cristo, les extrañamos y estamos contentos porque primeramente Dios ya vamos a poder estar juntos. Bien, pues en esta mañana me gustaría compartir con ustedes el tema de cómo mantener la paz de Dios en el corazón y en nuestra mente en estos tiempos de confinamiento. Algunos lo llaman encierro, otros reclusión, pero para fin de cuentas es lo mismo. Así que vamos a hablar de la paz de Dios en medio de esta situación. Y para ello quiero invitarles a que me apoyen leyendo en la pantalla el texto bíblico de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 9 en la Biblia NBI. ¿Les parece bien? Entonces vamos a darle lectura a la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 4 del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El verso 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y mire lo que sucede. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo benigno de admiración, en fin,
todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y luego dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Vamos a orar en este momento para luego ponernos a meditar en la palabra de Dios. Padre celestial, tu palabra dice que tú eres el Dios de paz y que nos das esa paz y que esa hermosa paz, Señor, ha llenado nuestros corazones y ha llenado también nuestros pensamientos y nuestro diario vivir. Por lo tanto, Señor, en esta mañana yo quiero pedirte para todos aquellos que están de alguna manera perturbados, inquietos, ansiosos, que también tu paz les alcance. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que en la Biblia la doctrina de la paz pues está en muchos versículos, pero principalmente está en el Salmo 23, que es el salmo que leímos de inicio, el salmo que cantamos, nos habla de la preciosa paz que Dios nos da. También el Señor Jesucristo habló de la paz en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y el apóstol Pablo habla de la paz de Dios en la vida de los creyentes en este hermoso capítulo. Y todos estos pasajes que he mencionado son pasajes muy, muy, muy queridos por los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos habla de su santa paz. Y esta paz de Dios es para los que están en una buena relación con Él. Y quiero ser enfático en el punto de estar en buena relación con Dios, porque cuando una persona no está en buena relación con Dios, o cuando rechazamos a Dios, o cuando negamos a Dios, o cuando nos oponemos a Dios, la Biblia dice claramente que no hay paz para el impío, o para el incrédulo, o para el ateo, o para el irreligioso. Pero si esa persona se arrepiente de sus pecados y confía en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que Dios le perdona. La Biblia dice que Dios le justifica y justificados con Dios, pues tenemos esa paz para con Dios. Entonces, cuando una persona se arrepiente de todo corazón, la paz de Dios viene a morar a sus corazones. Ahora, una vez que tenemos la paz de Dios en el corazón, la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos en esa paz? ¿Cómo mantener la paz de Dios en el corazón y en los pensamientos? Bueno, pues la palabra de Dios, que es tan hermosa, y principalmente aquí en Filipenses 4, del 1 al 9, Él nos dice, el apóstol Pablo enseña aquí que el creyente debe hacer o debe tener acciones día a día para mantener la paz de Dios en su corazón y en su mente. Ahora, ¿cuáles son esas acciones que debemos hacer día con día para mantenernos en la paz de Dios o para que la paz de Dios esté en nuestros corazones? Bueno, pues la palabra de Dios, fíjese, nos va guiando paso a paso. Y en primer lugar,
nos dice que para mantener la paz de Dios en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, nosotros como creyentes debemos estar firmes en el Señor. Debemos estar firmes en el Señor. Eso lo dice Filipenses 4:1. Dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténgase firmes en el Señor. Ahora, esta exhortación la podemos comprender si leemos los capítulos anteriores de Filipenses, porque en los capítulos anteriores nos ha enseñado en qué cosas debemos mantenernos firmes. Por ejemplo, Él nos ha enseñado que la vida cristiana tiene sus aflicciones. Filipenses capítulo 1, versículo 29. También Él nos ha enseñado que este mundo no es el hogar eterno del creyente. Estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía, dice Él, está en los cielos. Eso lo dice Filipenses capítulo Filipenses capítulo 3, versículo 20. Eso nos ha enseñado, que en este mundo vamos a tener aflicción y que estamos de paso en este mundo. Pero también nos ha enseñado doctrina. Por ejemplo, nos ha enseñado el actuar de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. También se nos ha enseñado acerca de la esperanza que tenemos los creyentes, es decir, que esperamos que el Señor Jesucristo regrese por la iglesia. Pero no solamente eso nos ha enseñado, también en los capítulos anteriores el apóstol Pablo nos ha enseñado también principios prácticos de la vida cristiana. Por ejemplo, se nos insta a ser humildes, se nos insta a ocuparnos de nuestra salvación y también se nos insta a cuidarnos, dice él, de los perros, de los malos obreros. Eso lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 2. Entonces, todas estas cosas nos ha enseñado. Y ahora él dice, quiero que en lo que les he enseñado, ustedes se mantengan firmes. Quiero que no se muevan de lo que les he enseñado. Quiero que no se muevan de su fe. Ahora, la palabra de Dios nos dice, como resumen de esto, en Filipenses 2:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Todo lo que hemos hablado hace un momento. Y luego dice, y recibido, y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, el punto principal es este. ¿Quieres mantenerte en la paz de Dios? Mantente firme en la enseñanza bíblica. Porque, por ejemplo, ahora que estamos en confinamiento y que está esta pandemia atacando al mundo, muchos dicen, bueno, es que ya empezó el apocalipsis. Ya estamos en tiempos finales. Y quiero decirte que si no conocemos un panorama bíblico, de verdad comenzamos a paniquearnos. Pero cuando conocemos lo que es un panorama bíblico acerca de los últimos tiempos, sabemos en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo antes de la gran tribulación. ¿Y qué esperamos como iglesia? Esperamos el arrebatamiento de Cristo por su iglesia.
El arrebatamiento de Cristo por su iglesia es un evento diferente a la segunda venida de Cristo. Entonces, eso creemos. Y si vas al Apocalipsis, tú te das cuenta que hay un cronograma de parte de Dios y a nosotros, se nos ha revelado, y por eso nosotros debemos tener paz. Ahora, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Claro que sí. Desde que vino el Señor Jesucristo hasta que concluya este periodo de que termine la gran tribulación, son los últimos tiempos. Así que no te paniques, sino más bien confía, mantente firme en la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, una segunda acción para mantener la paz de Dios en el corazón y la mente es, número 2, trabajar en pro de la armonía y la unidad, ya sea en la familia o en la iglesia. Eso es también mantener la paz, trabajar en pro de la armonía y la unidad en la familia o en la iglesia. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En la iglesia de Filipos había 2 mujeres, preciosas hermanas, que trabajaban para la obra de Dios. Pero se cree que había ahí una discrepancia entre ellas. Y algunos ya estaban tomando partido, con una y la otra con otros, con la otra. Pero la palabra de Dios, mire qué hermosa es. Nos dice, ¿quieren mantener la paz en el hogar? ¿Quieren mantener la paz en la iglesia? Ustedes tienen que trabajar en pro de la unidad. No se trata de ponerse del lado de una o del lado de la otra, sino se trata de solucionar el conflicto. Y amados, ahora que estamos también en un tiempo de confinamiento, también la cercanía, también el estar constantemente juntos, parece ser que a veces ya no nos toleramos ni a nosotros mismos, ¿no? Perdemos la paz. Pero Dios nos dice a nosotros, mantengan la paz que yo les he dado. Mantengan la paz en su corazón. Ahora, ¿qué se necesita para mantener la paz en la familia? ¿Qué se necesita para mantener la paz en la iglesia? Bueno, en primer lugar, voluntad y humildad para resolver los conflictos. Pero también a veces hace falta perdonar a los que nos ofenden. Y a veces, fíjese, se necesita el consejo de una tercera persona que no toma partido, sino que esa tercera persona nos dice, arreglemos por amor a Cristo esta situación que está causando la falta de paz en nuestras vidas. Ahora, tal vez tú digas, bueno, yo no asisto a una iglesia o yo estoy solo en mi hogar, pero quizá en tus relaciones tienes falta de perdón y por esa razón, ¿verdad? A veces no puedes tener la paz de Dios. Pero hoy te digo, perdona a los que te han ofendido. Y si tú dices, es que no puedo, quizá lo que estás diciendo es, no quiero. Porque la palabra de Dios nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si tienes
humildad para resolver los conflictos, si tienes voluntad para resolver los conflictos, y a veces pides consejo a una tercera persona, tú estás trabajando en pro de la armonía y en pro de la unidad en la familia, en la iglesia, y por lo consiguiente tú vas a tener la paz que viene de nuestro Dios. Bien, la tercera acción para mantener la paz de Dios en el corazón y en la mente es esta: regocijarnos en el Señor siempre y siempre mostrar gentileza, ¿sí? Regocijarnos en el Señor siempre y siempre mostrar gentileza. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Y luego dice: el Señor está cerca. Y cuando leo estas palabras, yo digo, ¿es cierto? O sea, no es broma esto, que debemos estar siempre alegres, que debemos estar siempre gozosos. Y luego también me pregunto, ¿se puede estar contento? Por ejemplo, en esta etapa, ¿no? Ya llevamos casi 40 días o más de 40 días de confinamiento. ¿Se puede estar contento durante esos 40 días? Y también se puede estar contento cuando sabes que tienes compromisos financieros que cubrir y no tienes con qué pagar. ¿Se puede estar contento? O también se puede estar contento cuando sabes que pues no tienes trabajo o un amigo está enfermo. ¿Se puede estar contento? ¿De veras? O sea, no es una broma lo que estás diciendo. Y por increíble que parezca, hermanos, sí se puede tener gozo interno en el corazón bajo cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el gozo del creyente no depende de las circunstancias, sino más bien el gozo del creyente viene en primer lugar de que está en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente gozo. Entonces, sí se puede tener gozo interno. ¿Por qué? Porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, también podemos tener gozo. ¿Por qué? En el corazón, porque confiamos en Dios. Sí se puede tener gozo cuando se confía en Dios. Amamos a un Dios que es amoroso, que es justo, que es sabio. Y Él en su sabiduría, todas las cosas malas que a veces nos pasan, Él las utiliza para bien en nuestras vidas. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, Dios está al cuidado y al pendiente de nosotros. Como leímos, el Señor es mi pastor. En días pasados, mirando un programa de televisión, yo veía de un hombre que compra y vende diamantes. Él se va a las minas y compra diamantes. Y luego, él tiene un laboratorio donde purifica a esos diamantes y les da más color a esos diamantes, porque entre más intenso sea el color, más es el valor del diamante. Pero ¿sabe qué hace ese hombre? Ese hombre se encierra por 3 días en ese proceso.
Nadie puede entrar a su laboratorio durante esos 3 días. Solamente está él y los diamantes. Y cuando le preguntaron que por qué hacía eso, él dijo, bueno, es que yo tengo que estar al pendiente de la purificación de esos diamantes. Y sabe, así es Dios. Dios nos ama. Seguramente vamos a pasar por tiempos difíciles. Seguramente vamos a pasar por situaciones difíciles porque este mundo no es nuestro hogar. Todavía no estamos en el cielo. Pero lo precioso, ¿sabe qué es? Que Dios está al pendiente de nosotros. Y por eso nosotros podemos tener gozo interno en medio de las pruebas. Hay una tercera razón por qué sí podemos tener paz en medio de las tormentas. Y es por lo siguiente, por las promesas de Dios. Y hay una promesa que me ha acompañado durante toda mi vida de cristiano. Y es Isaías 41:13. Isaías 41:13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Déjeme decirle que a manera de testimonio, cuando empezó esta crisis, de verdad yo me quedé paralizado. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pastorear a la iglesia? Y sabes, en una mañana, en oración a Dios, yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Yo no sé, Señor, transmitir en vivo, Señor, yo no sé grabar programas para subirlos al internet. Yo no sé nada de eso, Señor. Y sabes, el Señor en su bondad me dijo, ya te estoy ayudando. Y sabes, Dios puso un equipo hermoso que me ha ayudado a pastorear a la iglesia en todas estas transmisiones. Y no solamente este equipo, también hay hermanos que les llaman a otros hermanos para ponerse de acuerdo en oración. Hay hermanos también que todos los días mandan un devocional a los hermanos de la iglesia. Y eso, ¿sabes por qué? Porque Dios nos está ayudando. Entonces, ¿se puede tener gozo interno en medio de las pruebas? Sí se puede. Sí se puede porque nuestro gozo, nuestra paz, no depende de las circunstancias, depende de Dios y de su ayuda. Número 4. La cuarta acción para mantener la paz de Dios en el corazón y en la mente es rehusarnos a preocuparnos por cualquier cosa. ¿Sí? Rehusarnos a preocuparnos por cualquier cosa. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Otra versión dice, no se preocupen por nada. ¿Sabe qué es preocuparse? Es preocuparse anticipadamente. Eso es. Y el Señor Jesucristo, ¿sabe qué enseñó acerca de la preocupación? Quiero decirle lo que el Señor Jesucristo enseñó. En Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, allí nos enseñó. Quiero que vaya a sus Biblias. Lo voy a esperar para que abra sus Biblias en Mateo 6, 25 al 34. ¿Sí? Le espero. Mateo, capítulo 6, 25 al 34.
¿Ya lo tiene? Bueno, en primer lugar, mire, vamos a darle lectura a estos versículos. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Ahora, ponga atención en esto. Esto se llama ser observador. ¿Cuántas veces se repite no os afanéis? Y no lo busque, yo le voy a decir, se repite 3 veces. Entonces, lo que Dios nos está diciendo, o el Señor Jesús nos está diciendo, prohibido preocuparse. Prohibido preocuparse como en primer lugar. Y en segundo lugar, nos dice que preocuparse es antinatural. Dice, mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ha visto a una ave que esté preocupada? Dice, ¿qué voy a comer mañana? ¿Ha visto a una vaca preocupada diciendo, ¿qué voy a comer mañana? No. Mire, le comparto. Yo tengo una perrita que se llama Bella. Y esa perrita, yo la veo que vive despreocupada. Y sabe, esa perrita tiene el futuro asegurado, tiene comida asegurada, tiene doctor asegurado o veterinario asegurado, ¿verdad? No se preocupa. En toda la creación, el hombre es el único que se preocupa. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, preocuparse es antinatural. Y luego, también nos dice que preocuparse es inútil. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es inútil, no se puede. La preocupación es como una silla mecedora. Te mueve, te mueve, te mueve, pero no te lleva a ningún lugar. Y por último, en este punto, dice que preocuparse es innecesario. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿cómo podemos mantener la paz de Dios en nuestras vidas? El Señor Jesús dice, no te preocupes por nada. Aunque lo pienses, ¿verdad? Rehúsa preocuparte por cualquier cosa.
Lo que sí debemos hacer, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, es ocuparnos. Preocuparnos no, ocuparnos sí. ¿En qué debemos ocuparnos? Debemos ocuparnos en la oración, en la conversación con Dios. Y eso es algo muy bonito, hermanos. Cuando sientas esas fieras de pensamientos que vienen a oprimirte en la madrugada, comienza a platicárselo a Dios. Platícale cómo te sientes. Platícale qué es lo que está pasando en tu corazón. Háblale de todo. Y dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que preocuparse no, ocuparse en la oración sí. Ahora, ¿es lo único que debemos hacer? ¿Orar y con eso se van a solucionar las cosas? Claro que no. Pero cuando tienes conversación, cuando tienes una conversación con Dios, Él te va a ir dirigiendo paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Y Dios seguramente mediante su palabra te va a hablar, te va a dar una palabra de confianza y tú vas a creer en esa palabra y Dios va a estar contigo en lo que tú emprendas, pero es una relación con Dios. Como dije en Isaías, ¿qué dice él en Isaías 40:13? No temas, yo te ayudo. ¿Ok? Bueno, la quinta acción para mantener la paz de Dios en el corazón y la mente es gobernar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8-9 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso debemos nosotros de pensar. ¿Sabe por qué perdemos la paz? Por nuestros pensamientos. Ahí comienza todo. Cuando nosotros dejamos que entren pensamientos de temor, cuando nosotros dejamos que entren pensamientos de incredulidad, cuando dejamos que entren pensamientos que no edifican nuestra vida ni nos ayudan en nada, entonces comenzamos a perder la paz de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes deben tener un filtro donde puedan filtrar sus pensamientos. Y cuando venga un pensamiento, ustedes pueden decir, ¿es verdadero? ¿Esto que estoy pensando es verdadero? Y me he dado cuenta que la mayoría de las veces, hermanos, no es verdadero. Es un pensamiento que quiere infundir temor, un temor que no es verdadero. Y luego el otro filtro ¿es respetable? ¿Es justo que yo esté pensando esto? ¿Es puro que yo esté pensando esto? ¿Es digno de admiración que yo esté pensando esto? Entonces él dice, filtra tus pensamientos para que así tus acciones manifiesten la paz. Pero si nosotros no tenemos ningún filtro en nuestros pensamientos, pues cualquier pensamiento se va a anidar en nuestras mentes y como consecuencia vamos a perder la paz. Y aunque no lo leímos, quiero una última acción de cómo mantener la paz de Dios en el corazón. Y esta es practicar el contentamiento.
¿Y esa en dónde está? En Filipenses capítulo 4 del 11 al 13. Ahí dice el apóstol Pablo, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. Y la clave es, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y este último es para todos, que debemos practicar el contentamiento. Es cierto, es para todos, pero principalmente para mí como pastor, debo practicar el contentamiento en mi vida diaria. Ahora, vamos a concluir este pensamiento, esta meditación. Y vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué deberíamos mantener la paz de Dios en el corazón y en la mente? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos estar gozosos? ¿Por qué nosotros, verdad, no debemos afanarnos? ¿Por qué nosotros debemos tener contentamiento? ¿Por qué todo eso? Y fíjese que hay una respuesta que te va a animar y lo vas a hacer. ¿Por qué? Filipenses 4:7 es la respuesta y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice que la paz de Dios lo que va a hacer por ti es, te va a cuidar, te va a guardar. ¿No es algo maravilloso? Ahora, ¿qué es lo que va a guardar? ¿Qué es lo que va a cuidar de ti? Lo que va a cuidar de ti es el corazón. ¿Sabe que una de las partes más que Dios pide que nosotros le demos es el corazón? ¿Por qué? Porque del corazón, dice la palabra de Dios, mana la vida. Pero también del corazón nace la ansiedad, nace el estrés, nace la tristeza, nace el temor, nace la preocupación, nace la depresión, nace toda emoción dañina. Pero si nosotros mantenemos la paz de Dios, lo que va a hacer la paz de Dios por nosotros va a guardar nuestro corazón. Y de verdad, hermanos, la enfermedad del estrés existe, es real. Yo no creía, pero hace 2 años más o menos, de tanto estrés se me fue la boca por un lado. Y de tanto estrés me estaban dando taquicardias. Entonces, por eso Dios dice en este día a ti, cuida la paz de Dios que te ha dado, porque la paz de Dios va a cuidar de ti, va a cuidar de tu corazón. Y también la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos y los va a guardar, dice, en Cristo Jesús. ¿No le ha pasado que a veces vienen pensamientos de ansiedad a su vida? ¿No le ha pasado que a veces vienen pensamientos de preocupación a su vida? ¿No le ha pasado, verdad, que vienen pensamientos de temor a su vida porque dicen, bueno, pues es que esto le sucedió a fulano y a sutano, ¿verdad? Y no me vaya a dar a mí o no me vaya a suceder a mí. Entonces, amados hermanos, cuando guardamos la paz de Dios, la paz de Dios nos guarda a nosotros, principalmente el corazón y los pensamientos. Entonces, quiero concluir con este versículo, Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, dijo el apóstol Pablo, lo que han recibido y oído, lo que han visto en mí, y luego fíjese, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que
pongamos en práctica, obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Estemos contentos siempre, tratemos de estar contentos siempre. Tratemos de no preocuparnos por nada y sí ocuparnos en la oración y en la dirección que Dios dé a través de ello. Sí, preocupémonos por mantener la paz. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Por último, quisiera que me dejes orar por ti y pedirle a Dios que Él en este momento te ministre. Padre, tú conoces en este momento todas las personas que están estresados por esta situación. Padre, yo te pido que con tu gran poder toque sus vidas y que todo estrés, Señor, y que toda preocupación y que todo temor sea quitado de sus vidas y tu paz sea sobre de ellos. También te pido, Señor, por la persona que está preocupada porque no tiene un trabajo. Te ruego, Señor, que abras una puerta en alguna empresa para que pueda tener ese empleo que él necesita. Señor, también quiero pedirte por la persona que en este momento nos está viendo y tiene una enfermedad, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, que tu mano de poder toque su vida y tengas misericordia de ella, Señor, y pueda ser sanada. Pero no solamente de esa enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual, de su pecado, que pueda ser perdonada o perdonado y tener el regalo de la vida eterna. Señor, también te quiero pedir en este momento por aquellos que no pueden perdonar a su padre o a su madre. Te pido que tú les des fuerza de voluntad y ellos puedan perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús hacemos esta oración y bendecimos a todos los que nos han escuchado en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les amo en el Señor Jesucristo. Amén. Ojos abriste, pude ver.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos siendo iglesia en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.